Para SDP Noticias estamos con el maestro Humberto Hernández Haddad en el Club de Periodistas. Nos está presentando un libro muy interesante, El Eslabón Perdido, sobre magnicidios, un tema muy interesante, muy importante, muy tratado en México, pero por encima. ¿Qué nos puede...? ¿Le digo cuál es el magnicidio? Dígame. Que encabeza la lista de magnicidios. Dígame. El eslabón perdido. ¿Qué fue el eslabón que se perdió? El Estado de Derecho. Justamente hoy, 5 de abril, México es noticia internacional con el informe que da el Instituto Mundial de Economía y de la Paz. El capítulo México dice algo que no nos imaginábamos que fuera tan costoso. Dice que se perdió en el año 2016 el 18% del Producto Interno Bruto de México por la espiral de violencia y de inseguridad que afectó al país. Más aún, dice que los 5 estados más violentos e inseguros durante el 2016 resultaron ser 5 estados de la costa del Pacífico. Lo encabeza, en primer lugar, Guerrero, segundo lugar, Colima, tercer lugar, Sinaloa, cuarto lugar, Baja California Sur y quinto lugar, Baja California. De manera que habría que pensar cuál es la perspectiva de inserción que México tiene para una participación exitosa en la cuenca del Pacífico si antes no ponemos en orden la casa. Por eso es que el eslabón perdido resulta ser el Estado de Derecho. Cuando ese eslabón se pierde, la cadena de transmisión institucional no permite que el país avance. Ese es el eslabón que nos está haciendo falta. En su libro puede hacerse una equiparación a lo sucedido en el 94. Por supuesto, en el 96. Qué buena pregunta. 1994 es el año cero de la conducta antisocial que se introduce como un patrón en la vida nacional y no ha parado. Ha tenido una oscilación, a veces como que baja y vuelve a subir, pero el punto de partida localizable es el año 1994, que el día 1 de enero comenzó con 2 noticias antagónicas. Entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio para la América del Norte, que era la mayor apuesta que México ha hecho para crear un bloque comercial, industrial, exportador, teniendo como socios a Estados Unidos y a Canadá. Y en las primeras horas del mismo día estallaba una rebelión armada contra el ejército mexicano en Chiapas, y en marzo ejecutaban al candidato presidencial del PRI, con las primeras señales de fuga de capitales en los siguientes meses, y en septiembre asesinaban al secretario general del PRI con más señales de fuga de capitales, y en diciembre una devaluación, vaciamiento de las reservas del Banco de México, quiebra del sistema bancario mexicano, necesidad de un rescate financiero por parte del gobierno de Bill Clinton, necesidad de hipotecar la factura de exportación de Pemex ante el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se pudo recuperar hasta que se pagó el último dólar de capital e intereses por ese rescate financiero. ¿Qué significó eso para México? En términos demográficos, significó que 5 millones de mexicanos se tuvieron que ir de nuestro país para buscar trabajo en Estados Unidos y quebraron miles de pequeñas y medianas empresas mexicanas. Al día de hoy, por cierto, llevamos pagado aproximadamente la mitad de los pagarés del Fobaproa y PAP. Serán futuras generaciones de mexicanos las que terminen de pagar una deuda que cuando se termine de pagar ya ellos no sabrán por qué se originó. Maestro, una pregunta. ¿El magnicidio como tal es un arma para inculcar miedo en la sociedad y en el país? Cierto, paraliza a la sociedad, inhibe los impulsos de justicia, aterroriza. Es una forma de terrorismo. Y en este libro usted ahonda en el tema completamente para dar a conocer a los lectores. Es un libro que tiene 2 propósitos. El primero, mostrar pruebas documentales que fueron ocultadas, no se conocieron y por lo mismo no fueron valoradas. Eso hace innecesario entonces que el autor emita una opinión personal. El libro no trae opinión mía. Okay. Mi esfuerzo consiste en decirle al lector del libro: existen estas pruebas documentales, no fueron conocidas en su momento y por lo mismo no fueron objeto del debido proceso. Exacto. Y en segundo lugar, explicarle a la ciudadanía que existen los mecanismos jurídicos de defensa del derecho a saber
¿Por qué es tan importante que defendamos en México nuestro derecho a saber? Porque el derecho a saber sigue inmediatamente con el derecho a pensar, y cuando los pueblos saben y piensan, actúan. Un pueblo que no sabe es un pueblo que no puede pensar porque no tiene la información correcta y por lo mismo no podrá actuar, y si actúa lo hará de manera errática y desinformada. Por eso, todo proceso social que libere las energías ciudadanas para que exista un avance, un mejor comportamiento, un desarrollo de la economía y los mercados, requiere que el derecho a saber esté debidamente garantizado, y el Estado mexicano ha firmado tratados y convenios internacionales que comprometen al gobierno de México a respetar como un derecho humano fundamental el sagrado derecho a saber. A la información. Que la información incluye veraz. la información, la transparencia y la libertad de expresión. Esto incluye, hablamos de un, palabra fuerte pudiera ser, pero un contubernio entre las fuerzas que manejan el país y los medios que se encargan o nos encargamos de compartir la noticia. Mucha gente piensa que existe un contubernio. Yo planteo lo siguiente en el libro: sea lo que sea y llámese como se llame, ya estiraron la liga hasta un punto en que pusieron al país en peligro. No puede permitirse que esto continúe. Y más cuando hoy venimos a saber el reporte del día de hoy, que 18% del Producto Nacional Bruto se perdió en 2016 por un clima de ilegalidad y de impunidad y de violencia. Y que la deuda se está acrecentando aún más de lo que era. Es correcto, debe de preocuparnos mucho la salud económica del país y la salud moral de la nación. Van de la mano. No solo existe la quiebra económica de las naciones, hay una más peligrosa. Más que la quiebra financiera de los países, es la quiebra moral de la sociedad, porque de esas se vuelven irreparables las pérdidas, son de imposible reparación los daños que causan las quiebras morales de la sociedad. Pongo un ejemplo de cómo estamos en México creando una cultura equivocada de la impunidad. La gente piensa que en los organismos internacionales hay un Olimpo de seres humanos que ya se volvieron semidioses y son intocables y están más allá del brazo de la ley. Eso es falso. Pongo 3 ejemplos. En el Fondo Monetario Internacional está actualmente de directora gerente la señora Christine Lagarde. Fue ministra de Hacienda de Francia. En diciembre pasado acaba de ser hallada culpable y sentenciada por un tribunal de París. No le ha costado el trabajo, sigue de directora del Fondo Monetario Internacional, pero el tribunal que la juzgó la halló culpable y su antecesor sí perdió el cargo. Su antecesor, Dominique Strauss-Kahn, también exministro de Hacienda en Francia, sí fue hallado culpable por un tribunal en Estados Unidos y luego en otra causa penal posterior, otro tribunal en Francia lo sentenció. A él sí lo separaron del cargo de director del FMI. Y su antecesor, el exministro de Hacienda de España, Rodrigo Rato, acaba de entrar el mes pasado a prisión en Madrid. Entonces, lo que usted nos está diciendo es que falta voluntad para hacer o ejercer la justicia en nuestro país, porque se puede hacer. Eso es efectivamente en la parte que podríamos llamar la voluntad de quienes tienen a su cargo la función de investigar y sancionar, pero también hace falta la voluntad de los ciudadanos para obligar a que los procesos legales se cumplan. ¿Cómo ocurrió en Seúl? Bueno, qué buen ejemplo da. El día de ayer, la presidenta Park de la República de Corea del Sur fue depuesta del cargo y ayer entró a prisión. Exacto. Y 2 antecesores de ella están en prisión. Y Dilma Rousseff en Brasil fue separada del cargo de presidenta recientemente y está bajo proceso penal junto con Lula da Silva, su antecesor en la presidencia de Brasil. Y ayer le fue comunicada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina que no puede salir del país porque quedó sujeta a proceso penal. Ejemplos tenemos muchos. Le doy otro ejemplo que hace unas horas acaba de darse a conocer en Estados Unidos. El presidente de la Reserva Federal, sucursal Richmond, Virginia,
El economista Jeffrey Lacker acaba de presentar su renuncia bajo una investigación del Departamento de Justicia porque confió en una conversación, información que permitió a una agencia de noticias hacer una nota especulativa en los mercados financieros con los datos que en la conversación el presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Virginia, le dio a esas personas. En este caso, acaban de nombrar o están en proceso de nombrar el fiscal anticorrupción en México. ¿Cree usted que influya o pueda ayudar en algo en una situación como esta? Es apenas un intento de iniciar la nueva institucionalidad, el nuevo marco institucional que se va a requerir. Y ese marco institucional tiene que ser robusto, tiene que ser eficiente, porque si vamos a estar perdiendo anualmente el 18% de lo que el país hace en la economía nacional, a la larga el país no podrá salir como un lastre de ese tamaño. No hay país que resista una pérdida anual de esa dimensión. Perfecto. Le agradezco muchísimo. Por último, nos quiere invitar a leer su libro a las personas que no, ¿dónde lo podemos conseguir? Penguin Random House, editorial Grijalvo, lo tiene en toda la República y lo hizo también libro digital. Está disponible en los portales de internet de Amazon, Kindle, Yahoo, Google, Sanborns, Gandhi, El Sótano, para la impresión como libro impreso y para también acceso como libro digital. Recomiendo el último capítulo, se llama Las pruebas documentales. En esas pruebas documentales el lector llega a una conclusión porque los hechos hablan. Se lo agradezco muchísimo, querido maestro Humberto. Gracias por su tiempo para SDP Noticias. Mucho éxito a mis amigos de SDP, deseándoles mucho éxito. Gracias.